Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Javier, ¿qué es el racionalismo y qué tiene que ver con la modernidad de la que hablamos la semana pasada? Bueno, pues efectivamente, racionalismo tiene que ver con la razón y está muy ligado a lo que hemos comentado otras veces, que fue la modernidad. A diferencia de la Edad Antigua y la Edad Media, que se habían ocupado, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía, se habían ocupado de la realidad, ya fuese de la realidad de la naturaleza, que era lo que vimos fundamentalmente al hablar de la época de los griegos, que buscaban el origen de las cosas, el arjé, la physis, todos estos problemas, o la Edad Media, que se preocupaban de la realidad de Dios, el ser de los seres, el ser más perfecto. Los hombres de la época moderna se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo podemos conocer la realidad? Es decir, estamos hablando de la naturaleza, los antiguos hablaban de la naturaleza, los medievales hablaban de Dios, pero ¿hasta dónde puede el hombre conocer esa realidad externa a él? Entonces, el gran problema de la modernidad, de la filosofía, digamos, de la filosofía moderna, va a ser el problema del conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Cuál es el alcance del conocimiento? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona el conocimiento humano? Y entonces, dentro de la época moderna, dentro de la modernidad, va a haber dos escuelas principales que van a acaparar, digamos, todo el ámbito de este problema. Que va a ser, por un lado, el racionalismo y, por otro lado, el empirismo. Ya hablaremos de él en otro momento. Pero el racionalismo, que es lo que me preguntabas hoy, es una teoría del conocimiento, es decir, es una forma de pensamiento, una filosofía centrada en el problema del conocimiento, que entiende que la fuente de donde se origina el conocimiento humano es la razón, fundamentalmente la razón. Entonces, digamos, deja de lado tanto el valor de los sentidos, de lo que nosotros captamos a través de la vista, el oído, el olfato y todo esto, y también la fe. Si el ser humano quiere conocer, el lugar de donde emana todo el conocimiento sería efectivamente la razón. Estos pensadores no tenían móviles y tenían tiempo y lo dedicaban a pensar. Ciertamente tenían tiempo para pensar, y al que le gustaba pues ese mundo del pensamiento, como fue el caso de René Descartes, pues efectivamente pudieron desarrollarlo de una manera muy intensa. Descartes fue un pensador apasionante, no solo como filósofo. En su época fue conocido sobre todo como matemático, pero también escribió cosas de física, un sistema de cosmología, en fin, era todo un sabio de aquel momento. De hecho, en matemáticas, todos hemos oído hablar de las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pues Cartesius es el nombre de Descartes en latín. Esta reducción de la geometría al álgebra, que es en realidad para lo que sirven estas coordenadas cartesianas, para representarnos los objetos en una cuadrícula, donde hay ordenadas y abscisas y todo esto, pues es una aportación de Descartes importantísima al mundo de las matemáticas. Y además, no solo Descartes, la mayoría de los racionalistas van a ser matemáticos. Leibniz, por ejemplo, descubrió a la vez que lo hacía Newton el cálculo diferencial e integral, que también tiene una importancia en las matemáticas grandísima. O sea que estos racionalistas fueron muy inclinados a las matemáticas, además de ser ellos mismos pues grandes matemáticos. Y me preguntabas pues algo de la vida de Descartes. Descartes nació en una ciudad que se llama La Haya,
La Haya de Turena, que hoy día se llama la Haya de Descartes, en honor al famoso filósofo. Luego estudió en un colegio de los más famosos de Francia, un colegio de los jesuitas, que era el colegio de la Flèche. Ahí, pues, una vez que termina sus estudios y ya está, digamos, saturado de toda la filosofía escolástica, de la filosofía que había en su época, dice que cansado ya de esos conocimientos que no le aportaban muchas cosas, dice que decidió dejar los estudios y dedicarse a viajar y a aprender, dice, del gran libro del mundo o de sí mismo. Entonces se dedica a viajar, a ver cortes. Una manera de viajar en aquella época era precisamente enrolarse en el ejército, era en el momento de las guerras de religión, y él, que era católico, pues le hemos enrolado en un ejército protestante, que era la forma que él tenía para viajar y conocer el mundo, porque es un hombre interesado en la certeza, en encontrar la verdad, pero una verdad que no es una verdad alejada de la vida, una verdad teórica, una verdad enfarragosa, como era todo el sistema de los escolásticos, sino una certeza que le diese una solidez de pensamiento. Él siempre está buscando esta certeza. Y bueno, pues viaja, escribe, desarrolla todo este pensamiento en distintas ciudades de Europa, y al final de su vida le pide la reina Cristina de Suecia pues que vaya a enseñarle matemáticas y que sea un poco su preceptor y demás. Descartes era un hombre peculiar, o sea, su vida era curiosa porque él se levantaba tarde, habitualmente. Era un hombre que se levantaba tarde y luego se ponía a trabajar y podía estar, pues eso, hasta largas horas de la noche. Pero la reina Cristina de Suecia era una mujer muy rigurosa en cuanto a sus horarios y le hacía levantarse al pobre Descartes a las 5 de la mañana. Y parece pues que estos rigores de horario terminaron con la vida del pobre filósofo francés. Su idea del saber es una idea muy original, se aproxima desde luego a esa corriente, porque estamos hablando del racionalismo moderno, de la época moderna, de la modernidad. Pero es cierto también, sin duda, como apuntas, que también en la época griega hubo un racionalismo. Ya Parménides de Elea, cuando empieza a hablar del ser y el no ser, está estableciendo principios lógicos. Platón, en la Academia, había puesto un lema que decía: nadie entre aquí que no sepa matemáticas. Y Platón es un filósofo racionalista, tiene más cosas, idealista y demás, pero Platón también de alguna forma es un racionalismo griego, un racionalismo de la antigüedad. Y desde luego Descartes va a continuar esa línea de pensar, que considera pues que la razón es más importante que la experiencia, y desde este punto de vista es un científico matemático. Veremos que los empiristas se decantaron más por la ciencia física, pero Descartes se decanta, por supuesto, por las matemáticas y hace aportaciones, como hemos comentado, importantísimas para la historia de las matemáticas. Descartes cuestionaba todo. Es cierto que era un cuestionador de todo. ¿Y qué quiere decir eso de pienso, luego existo? Bueno, pues es verdad que Descartes se va a cuestionar todo. Esto no cabe duda, es el punto de partida, de alguna manera, de su filosofía. Es una filosofía que intenta abarcar todos los campos. O sea, lo que quiere hacer Descartes es encontrar un punto de partida sólido, que sea incuestionable, desde el cual él pueda construir todo el conocimiento humano, lo que él va a denominar el árbol del saber. Entonces, es un árbol, dice él, que hunde las raíces en la metafísica, el tronco de ese árbol va a ser la física, las ramas particulares o las ramas son las ciencias particulares y el fruto de este árbol sería la ética. Es decir, todo el saber de alguna forma integrado. Pero para poder construir ese árbol, él tiene que encontrar un punto de partida que sea indubitable. Es decir, un punto de partida del que no se pueda dudar. Y para encontrar algo de lo que no se pueda dudar, precisamente Descartes arranca de lo que tú me decías. Descartes arranca de la duda misma. Entonces, es una duda que tiene unas características interesantes. Primero, es una duda universal, porque Descartes quiere dudar de todo, quiere poner todo en tela de juicio. Si yo no me creo nada de lo que he creído hasta ahora, no voy a dar nada por válido, voy a renunciar a todos mis conocimientos anteriores. Es una duda radical, porque es una duda que va a ir a la raíz de las cosas, va a buscar, va a veces de una forma un poco incluso no solo enrevesada, sino sorprendente, va a buscar motivos de duda en cosas que pues el hombre ordinario no duda, no pone en cuestión. Pero Descartes, como quiere encontrar ese cimiento
sólido para su nuevo árbol del saber, pues necesita poner todo en tela de juicio de una forma radical. Ahora, no es una duda escéptica. Es decir, los escépticos, que hemos hablado de ellos cuando hablamos de la filosofía helenística y todo aquello, los escépticos son personajes que llegan a la duda, que llegan a no creerse nada, a poner todo en tela de juicio al final de un proceso. Es decir, el escéptico es una persona que se ha decepcionado de todo y como se ha decepcionado de todo, no cree en nada. Ese es el escéptico. Es decir, para el escéptico, la duda es el final del camino. Es la mejor conclusión, es yo no sé nada, yo no me creo nada, yo desconfío de todo. Sin embargo, Descartes no tiene esa duda. Para Descartes la duda no está al final, la duda está al principio. Y es una duda que no es escéptica, pero que es metódica, porque la duda es una parte del método para descubrir la verdad. De hecho, la obra más importante de Descartes se llama El discurso del método. Método significa camino. Lo que quiere encontrar Descartes es un camino para llegar a la certeza a partir de la cual él pueda, de una manera segura, construir todo el conocimiento. Entonces, claro, en primer lugar, lo que va a hacer Descartes es dudar del testimonio de los sentidos. O sea, Descartes dice, voy a examinarlo todo, voy a ponerlo todo en cuestión para ver si al final de esto, o sea, si después de dudar de todo, hay algo que se queda como indubitable. La duda, algunos han dicho que es como una criba donde se echa la arena para quedarte al final pues con las piedrecitas que son más gordas, para ver si hay algo sólido, o para sacar el oro del río, para ver si después de pasar por el cribado, por la criba de la duda, queda algo que sea seguro, que sea cierto, que sea indubitable. Entonces, Descartes, ese cedazo, que es la duda, por donde él va a filtrar todos los conocimientos, dice, bueno, pues los primeros conocimientos que a mí no me sirven, los que yo no me voy a fiar, son los sentidos. ¿Por qué? Porque dice Descartes, no es bueno fiarse del que ya nos ha engañado una vez. Es un hombre desconfiado, y el que ya te ha engañado una vez, pues la segunda vez ya vas con más tiempo. Entonces dice, como los sentidos a veces nos engañan, yo creo que a todos nos ha pasado, que uno va por la calle y saluda, oye, Manolo, tal, vas corriendo, ay, uy, usted, perdón, es que se parece mucho a un amigo que tengo yo que se llama Manolo. ¿Por qué? Porque los sentidos a veces nos engañan. Entonces Descartes dice, como a veces nos engañan, voy a suponer que me engaña siempre. Entonces no me voy a fiar de procedimientos sensoriales. Claro, luego dice, como los demás se equivocan en sus razonamientos, ¿quién me dice a mí que no me he equivocado yo también en mis razonamientos? Entonces, todos los razonamientos anteriores, ya sean míos o sean de otros, los voy a aparcar de lado, porque no sé si son verdad. Entonces, como ves, es una duda bastante fuerte, o sea, no se va quedando con nada. Y luego incluso dice, bueno, pero ¿quién me dice a mí que no estoy dormido? Porque a veces cuando yo estoy dormido, cuando estoy soñando, tomo por verdaderas cosas que en realidad no lo son. Entonces, Descartes se plantea una cosa muy, muy típica de aquella época, muy típica del barroco, aquello de Calderón, que la vida es sueño, ¿verdad? Pues Descartes dice, ¿y por qué no voy a estar soñando? Pues a lo mejor todo lo que pienso no es real, todo lo que está pasando por mi cabeza. Y no contento con esto, Descartes añade un cuarto nivel más de la duda, que sería la hipótesis que él llama la hipótesis del genio maligno. Entonces dice, en este afán de llevar al extremo esta posibilidad de dudar, dice, voy a suponer que hay, no Dios, que es sumamente bueno, dice Descartes, pero sí que hay una especie de genio maligno en mi cabeza, en mi mente, en mi forma de conocer, que hace que cuando una verdad viene a mí, pues este geniecillo maligno le da la vuelta y yo lo que es verdadero lo vea falso. Y cuando viene algo que es falso, pues yo lo convierto en verdadero. Es una hipótesis, ¿verdad? Descartes no afirma que este genio exista, ni muchísimo menos. Pero, como dice José Mota, ¿y si resulta que sí existe este genio maligno y yo siempre me equivoco? O sea, la cuestión para Descartes es llegar al máximo nivel en el cual él pueda dudar. Entonces, cuando Descartes está queriendo dudar de todo, dice, hay una cosa de la que no puedo dudar, y es que estoy dudando. Para dudar es un acto del pensamiento. Entonces llega a esa conclusión o a esa intuición, más que conclusión, porque no es que sea algo muy lógico, o sea, no es el resultado de un razonamiento, sino que es más bien una intuición, es darse cuenta de que yo no puedo negar que existo. Por eso esa cita tan famosa de Descartes, pienso, luego existo. Me he dado cuenta de que por más que yo quiera dudar de que no existo, dice Descartes, incluso las más extravagantes suposiciones de los escépticos no podían conmover esta verdad de mi propia existencia. Y si te das cuenta, esto es importantísimo, porque esto es la afirmación de la filosofía moderna que va a poner como punto de partida algo que comentábamos en un programa anterior, la subjetividad. Es decir, el hombre moderno, el hombre de la modernidad, ya no parte de la naturaleza, como hacían los griegos, de la physis. Tampoco parte de Dios, como hacían los hombres medievales, que tenían como, digamos, punto de partida la divinidad, sino que el hombre moderno
moderno parte del yo, del sujeto, del ser que conoce. Entonces dice, yo soy una ente, yo soy una cosa cuya esencia o naturaleza toda consiste solo en pensar. Y esto es lo que significa el pienso luego existo. Es el fundamento sólido y seguro que Descartes había estado buscando a lo largo de los años. El hecho de que, como acabas de decir, no partían como los medievalistas de la existencia de Dios, ¿quiere decir que los racionalistas negaban la existencia de Dios? No, de ninguna manera. Descartes no solamente, digamos, no va a negar la existencia de Dios, sino que Descartes, como buen católico, que esto es importante también para poder ubicarle en su pensamiento y poder entender lo que él nos dice, no solamente no niega la existencia de Dios, sino que va a hacer una demostración racional, entre comillas, una demostración filosófica de la existencia de Dios. Porque además la existencia de Dios para la filosofía racionalista de Descartes es imprescindible, es importantísima. ¿Por qué? Descartes ha llegado solamente a una verdad. Pienso, luego existo, dice Descartes, como una cosa que piensa. Pero, dice Descartes, yo no sé si existe un mundo fuera de mí, fuera de mi pensamiento. Yo no he demostrado que yo tenga cuerpo. Yo solamente he demostrado que soy una cosa que piensa. Entonces, es como que Descartes se queda encerrado dentro de sí mismo. Esto los académicos lo llaman el problema del solipsismo, es decir, quedarse solo, quedarse encerrado en su propia subjetividad. Entonces, para poder demostrar la veracidad del mundo, que hay una realidad y que hay una verdad fuera de su propia conciencia, de su propia mente, de su propia alma, Descartes va a acudir precisamente a la demostración de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice Descartes, si Dios existe, como tiene que ser sumamente bueno, él no va a permitir que yo me engañe en cosas tan importantes como estas. Por eso Dios no es el genio maligno. Dios es el Dios sumamente bueno, sumamente perfecto, infinito, etc. Entonces, claro, Descartes dice, intento resumir lo más brevemente posible esa demostración que hace Descartes de la existencia de Dios. Descartes dice, cuando yo analizo mis ideas, me doy cuenta de que hay alguna idea, un tipo de ideas que son muy peculiares. Yo encuentro dentro de mí la idea de un ser perfecto e infinito. Entonces dice Descartes, claro, yo no soy ni perfecto ni infinito. Él lo sabe muy bien, pues porque él ha partido del error, él ha partido de la duda, él duda de todo porque sabe que existe el error y que existe la mentira y que existe el engaño, ¿no? Entonces dice, yo encuentro de mí la idea de un ser perfecto y encuentro dentro de mí la idea de la perfección y la idea de infinitud, y yo sé que soy finito. Entonces, él se pregunta, ¿de dónde viene la idea de un ser perfecto si yo no lo soy? Porque Descartes solamente tiene la idea de yo pienso, luego existo. Entonces, voy a analizar las ideas que tengo y encuentro esta, digo, ¿cuál es su origen? Y no puede venir de mí porque yo no soy perfecto. Claro, tampoco puede venir de otro ser que sea menos perfecto que yo o que sea igual de imperfecto que yo. Y entonces llega Descartes a la conclusión. Luego tiene que provenir esta idea de un ser perfecto, de un ser que realmente sea perfecto e infinito, porque no puede venir de nada que sea inferior a sí mismo. Luego, Dios existe. Y dentro de las perfecciones, Descartes señala la bondad, porque si no fuera bueno no sería perfecto, con lo cual Descartes dice, pues ahora ya tengo el resorte, el mecanismo que me permite explicar por qué yo puedo, además de conocer al yo puedo conocer una realidad que es externa a mí, lo que él llamará la res extensa, el mundo de los cuerpos físicos, vaya. Es curioso como a lo largo de la historia ha habido grandes pensadores que se han esforzado en dejarnos la demostración de Dios. Sí, desde luego, es que yo creo que es muy difícil hacer filosofía o profundizar en las cosas sin plantearnos al final si existe o no algo que sea absoluto. Es decir, este absoluto, uno puede entender que es la materia, otro puede entender, pues yo que sé, que es la vida o algo así, ¿no? Pero la cuestión de preguntarnos cuál es el fundamento o si existe un fundamento último de las cosas nos lleva a plantearnos, pues en el fondo, la pregunta de si Dios existe o no. Y en el caso del racionalismo cartesiano, por muy racionalista que sea este señor o que sea este sistema de pensamiento, ahí está la necesidad de Dios, por lo menos para Descartes es algo fundamental en su sistema filosófico, postular y defender y argumentar que racionalmente es necesario que Dios exista.
Es un argumento que recuerda un argumento medieval de Anselmo de Canterbury, pero ahí está, un filósofo matemático, racionalista, que pone esta necesidad de la divinidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque es verdad que, digamos que Dios está presente en el pensamiento, pero ¿qué es lo curioso, qué es lo novedoso de Descartes? Que para la época medieval, el mundo que le ha precedido, Dios estaba al principio. Es decir, para pensar, yo pienso a partir de Dios. Pero aquí la modernidad va a hacer un cambio que luego va a tener una trascendencia fundamental para todo, para la cultura, para la teología, para la vida de los hombres. Ahora yo no voy a partir de Dios, ahora yo voy a partir del hombre, yo voy a partir de la conciencia, yo voy a partir del conocimiento humano. Y la segunda verdad es muy importante, pero ya no es la primera, es la segunda verdad, va a ser la existencia de Dios. Y yo creo que este giro de partir del sujeto, en lugar de partir de la realidad objetiva, ya sea de Dios o de la naturaleza, va a tener consecuencias de alto calado para el desarrollo posterior del pensamiento y de la historia. ¿Hubo otros racionalistas destacados que han llegado hasta nosotros también con su influencia? Por supuesto, o sea, el racionalismo es toda una escuela, es decir, hay muchísimos pensadores, quizás los más importantes, sucesores de Descartes, pues quizá Malebranche. Un problema que plantea la filosofía cartesiana a partir de la existencia del cogito, del pienso, luego existo, es que hay dos tipos de realidad que son completamente diferentes. Uno es la realidad física y otra es la realidad mental. Una es la res cogitans, el pensamiento, y otra es la res extensa, que es el mundo físico, el cuerpo, lo corporal. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos sustancias, que son diferentes? Es algo muy complicado. Descartes decía que hay tres sustancias: la sustancia divina, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Entonces, ¿cómo se comunican estas dos sustancias, la extensa y la pensante? Que es un problema que sigue siendo actual, ¿qué relación hay entre la mente, que es algo inmaterial, y el cerebro, que es algo físico? Bueno, pues Malebranche dio una teoría muy interesante para explicar cómo se podían relacionar las dos sustancias, que se llama ocasionalismo, y era pues por medio de la intervención de Dios. Y ahí tenemos otro racionalista que, para explicar cómo es posible la interacción alma-cuerpo, hoy diríamos mente-cerebro, tiene que intervenir un tercer factor que Malebranche decía que es ni más ni menos que la divinidad. Luego, interesantísimo, un filósofo apasionante, Benito Spinoza, era además de origen peninsular, seguramente pues era judío, lo que llamaban judío marranos, de estos que sus familias se habían convertido al cristianismo de una forma un tanto forzada, pero que en la vida familiar, en la vida íntima, seguían manteniendo costumbres judías. Entonces, perseguidos por la situación del momento, se van a desplazar a Holanda, y es en Holanda donde Spinoza pues va a poder desarrollar su pensamiento. Y Spinoza, deudor de Descartes en cuanto a su planteamiento racionalista, va a escribir una obra que el título ya de por sí es muy sugerente: Ética more geométrico demonstrata. Es decir, una ética demostrada al modo de las matemáticas. Es curiosísimo, que es todo un tratado de metafísica, es no solo de ética, sino que, como Descartes va al principio de las cosas, y a partir de la sustancia él edifica todo un sistema de ética. Y esta sustancia para Descartes, para Spinoza, no es ni más ni menos que Dios. Para Spinoza solamente hay una sustancia, esta sustancia es Dios, y se expresa de distintas maneras. De estas maneras en las que se expresa la sustancia, el ser humano conoce dos. ¿Por qué? Porque participamos de ellas, que son el pensamiento y la extensión. O sea, lo que va a defender Spinoza, dicho de una manera sencilla, es un sistema panteísta. Todo es Dios. Solamente existe una realidad, que es la realidad divina. Es un sistema interesante. Spinoza era un pensador muy curioso y que va a afectar después mucho a la historia. Va a afectar a Hegel y a otros. Escribe también Spinoza una obra muy interesante que se llama el Tractatus Teológico Político, donde pues analiza cosas de interpretación bíblica y demás. Y luego también, apasionante, un autor importantísimo, Leibniz. Leibniz era un pensador que
además de matemático también, como comentábamos al principio del programa, formula por primera vez de forma paralela a Newton el cálculo de diferencial integral. Pues es un autor que escribe una obra que se llama La monadología. Entonces intenta explicar pues cómo la sustancia se va desarrollando, y frente a Spinoza, que decía que solamente hay una sustancia, pues Leibniz va a defender pues que hay una multitud, una pluralidad muy grande de sustancias, que son las famosas mónadas. No monadas, ¿no?, que suena parecido, sino mónadas, que son partículas, digamos, indivisibles, y que pues funcionan de una manera armónica en un universo cuya armonía ha sido preestablecida, y otra vez nos aparece el personaje que ha sido establecida ni más ni menos que por Dios. Entonces el universo es una armonía preestablecida por el Creador. ¿Será que en todos estos hombres, y en particular en esos que han mencionado, que combinaron la ciencia con el pensamiento? De hecho, la ciencia requiere pensamiento, claro. Es como si buscasen la solución ideal de una ecuación que le dé seguridad a todo el resto, y es Dios. Sí, en todos ellos Dios juega un papel importantísimo. En Descartes hemos visto que Dios es el artificio que le permite llegar al mundo extenso. En Malebranche es el que nos permite explicar el misterio de la relación entre la mente y el cerebro, entre el cuerpo y el alma. En Spinoza es que todo es Dios. O sea, Spinoza es una especie de místico, donde lo que va a primar es precisamente esa unidad del ser, y que Spinoza entiende que el ser de los seres es Dios. Entonces Spinoza dice Dios es lo mismo que la naturaleza. Es un pensamiento un tanto peculiar, porque ya Descartes no distingue entre Dios y creación, sino que la creación también es divina. La naturaleza es la propia esencia de Dios, pero Dios está jugando ahí un papel importante. Y Leibniz, por supuesto, Leibniz era un pensador cristiano, protestante, y para él, pues Dios juega un papel importantísimo. Continuamente hay referencias en su obra a la divinidad. De hecho, hay una obra que se llama Teodicea. Y la palabra Teodicea viene de teos y de diké, Dios y justicia. Entonces, esta obra de la Teodicea de Leibniz es una especie de, literalmente significaría justificación de Dios. ¿Justificar a Dios en qué sentido? Claro, lo que va a intentar explicar Leibniz en la monadología es cómo se puede compatibilizar la existencia del mal en el mundo con el Dios, y además con el Dios en el que él cree, que es el Dios cristiano, que es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible explicar la existencia del mal con un creador y con un Dios y con un soberano, providente, etcétera, que ha sido el que ha creado no de alguna forma, el que ha creado el mundo, digamos, es el último responsable de la existencia del mundo. Y esta obra después, el título de la obra va a tener mucha trascendencia, porque cuando se habla de teología natural o teología filosófica, a veces se la conoce también precisamente con el nombre de esta obra de Leibniz, Teodicea. La palabra Teodicea es sinónimo de teología en muchos lugares, para muchos autores, de teología natural o teología racional. ¿Tú recomendarías algo para leer, acercarse a Descartes? Sí, Descartes se puede leer directamente. Descartes escribió el discurso del método pensando ya directamente en el gran público, no en un público especializado. Si alguien quiere adentrarse en los caminos de la filosofía racionalista, que lea directamente al padre, al fundador del racionalismo, que fue Descartes. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Javier. A ti, muchas gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.